Obviamente, si haces dieta cetogénica, ayuno, tienes diabetes de tipo 2, probablemente elimines muchísimo más selenio cuando tú consumes atún, sobre todo el atún blanco, que es muchísimo más rico en mercurio que el atún rojo. El selenio, y esto es lo más importante de todo el vídeo, lo que va a permitir es una correcta. Espero que tu médico te haya dicho ¿cuántas veces se ha escuchado que el selenio es un mineral excelente para la tiroides? También te puede dar muchos beneficios. El selenio es un mineral que puedes encontrar en bastante altas cantidades en nueces de Brasil, que puedes encontrar en altas cantidades en pescado azul, en altas cantidades en cerdo, en ternera, en huevos. Las recomendaciones, diarias de selenio oscilan en función de los países entre 50 microgramos mcg, que no es lo mismo que miligramos, hasta 100 microgramos. Estas cantidades de selenio básicamente las puedes obtener desde la alimentación. 4 a 5 nueces de Brasil te van a dar hasta 500 microgramos de selenio. Esto quiere decir que simplemente comiendo 2 nueces de Brasil al día estás ya cubriendo el selenio para 1 día y medio, 2 días. Obviamente, si haces dieta cetogénica, ayuno, tienes diabetes de tipo 2 o tienes algún tipo de problema a nivel renal, probablemente elimines muchísimo más selenio que una persona normal y común. Entonces, si haces dieta cetogénica o ayuno intermitente, no tengas miedo en estar por encima de las recomendaciones diarias porque estás eliminando más selenio, y sobre todo si eres un deportista, vete a una cantidad de selenio aproximadamente entre 70 y 80 microgramos. Los pescados azules y sobre todo el atún, dentro de los pescados, el atún, para únicamente 100 gramos de atún te vas a llevar aproximadamente entre 90 hasta 100 microgramos de selenio. Y probablemente me preguntes, pero Phil, he leído que el atún lleva toneladas de metales pesados, cadmio, mercurio, y esto es malísimo para el organismo. Sí, cuando tú consumes atún, sobre todo el atún blanco, que es muchísimo más rico en mercurio que el atún rojo, vas a permitir, gracias a este aporte de selenio, de quelar las posibles trazas de mercurio que puedes encontrar en un atún blanco en latas. Otros pescados azules, como puede ser la caballa, las anchoas, pero sobre todo las sardinas, también tienen altas cantidades de selenio. Por ejemplo, la sardina para 100 gramos te va a aportar, dependiendo de dónde procede, etcétera, entre 30 hasta 50 microgramos de selenio. Comiendo aproximadamente 1,5 latas de sardina al día, quitando el aceite que hay dentro, escurridas, estás cubriendo el selenio en tu día a día. Las anchoas, la caballa, el salmón, también son alimentos son pescados ricos en selenio. Entonces, si no consumes nueces de Brasil, como yo no consumo nueces de Brasil por la razón siguiente: 1, no las tolero bien desde un punto de vista digestivo. Para saber si toleras bien un alimento, vete a un gastroenterólogo para que te haga una prueba alimenticia de intolerancia alimenticia, para ver los alimentos que te generan intolerancia o no. Que básicamente me encantan los frutos secos, sobre todo los macadamias, nueces de Brasil, avellana, y es una manera súper sencilla de dejar el paquete abierto en tu sofá si está viendo Netflix con tu mujer el sábado por la noche, y metiéndote hasta arriba de frutos secos y sin darte cuenta, meterte 2000 kilocalorías sin darte cuenta, y después quejarte a lo mejor que no estás obteniendo resultado con dieta ceto, con ayuno y low carb, pero te olvidas que a lo mejor 3 veces por semana te estás tumbando 50 gramos todas las noches de nueces de Brasil junto a macadamia, junto a aceite de coco, junto a mantequilla, junto a aguacate, junto a aceite de oliva, y acabas el día metiéndote 5000 kilocalorías. Todos los días casi estoy consumiendo sardinas o caballa o anchoas, porque es una manera súper sencilla de aportar en mi día a día tanto proteínas, mucha vitamina D, mucho EPA y DHA, y también una cantidad considerable de selenio. Fíjate que en la ternera, en el cerdo, en los huevos, en el pollo, hay mucho selenio. Estamos hablando que para cada 100 gramos de pollo, de ternera o incluso de otras aves como el pavo, hay entre 30
a 40 microgramos de selenio. El hígado de ternera también tiene mucho selenio, para 100 gramos tiene aproximadamente 40 microgramos de selenio. Yo de vez en cuando me suplemento durante el año, simplemente para aportar un aporte extra de antioxidante a mi organismo, y el selenio se sabe que ayuda a una enzima que se llama la glutatión peroxidasa y ayuda también a todas las enzimas que van a producir el glutatión. El glutatión es una molécula de las más antioxidantes de todo nuestro organismo. Está formado por 3 aminoácidos: la cisteína, la glicina y el glutamato. Y el selenio, junto al magnesio, al sodio y otras moléculas, va a hacer que se sintetice correctamente este glutatión. La toma de selenio durante el día ayuda a la resíntesis del glutatión. Ayuda a una correcta salud de ciertas células de nuestro sistema inmune, como son para los médicos, dietistas, nutricionistas, amantes de fisiología, los linfocitos Th17 y los macrófagos. Ayuda básicamente el selenio a crear estas bolsitas para los principiantes dentro de la célula que van, entre comillas, a matar los patógenos, como que van a ayudar a encoger este patógeno y a eliminarlo. El selenio es esencial para estas reacciones. El selenio, y esto es lo más importante de todo el vídeo, ayuda a esta conversión de T4 a T3. Cada día nosotros producimos una cantidad entre 8 hasta 10 microgramos de T3 cuando no hay hipotiroidismo ni hipertiroidismo, y esta T3 va a permitir varias cosas. Número 1, mantener tu ánimo alto. La T3 es capaz de atravesar el cerebro, subir niveles de dopamina y darte foco mental. La T3 es esencial para la pérdida de grasa. La T3 va directamente a tu tejido adiposo, mandando la orden de oxidar grasas como fuente de energía. La T3 va también a tu tejido muscular y aumenta el uso de glucosa como fuente de energía. ¿Cómo elegir un suplemento correcto de selenio? Yo recomendaría un suplemento de selenio que está quelado con aminoácido. Y el más famoso, entre comillas, el que ha demostrado más estabilidad, es el suplemento de selenometionina. La metionina es un aminoácido que tú puedes encontrar en cualquier fuente alimenticia rica en proteína en este planeta. La carne te da metionina, algunas plantas dan metionina en poca cantidad, y es por ello que he diseñado como farmacéutico en una empresa que considero como mía, que es B-Levels, que es este suplemento de selenio que viene con una cantidad suficientemente alta de selenio, donde vas a poder cubrir hasta el 250% de las recomendaciones diarias de selenio. Entonces, si no todos los días consumes tus nueces de Brasil, atún o esta carne, puedes usar este suplemento de selenio, y es casi obligatorio si tienes hipotiroidismo de Hashimoto, hipotiroidismo subclínico o clínico diagnosticado por tu médico endocrino o tu médico generalista, porque va a ayudar a la correcta eficiencia del medicamento que probablemente te hayan puesto, que es la levotiroxina, es decir, la T4, que en ausencia total de selenio, espero que tu médico te haya dicho cómo nutrirte para convertir correctamente la T4 a la T3, espero que tu médico te haya dicho de exponerte al sol para convertir correctamente esta T4 que estás tomando para convertir la T4 a T3, espero que tu médico te haya dicho de suplementarte para dormir bien, exponerte al sol, entrenar fuerza. Si te ha dicho todo esto, espectacular, vas a convertir correctamente la levotiroxina a T3. Altos niveles de LDL oxidado que se pueden detectar en la analítica, o tienes diabetes de tipo 2, la ingesta de selenio por encima de 100 microgramos al día es casi obligatoria, y si no sabes hacerlo, pues obviamente un suplemento de selenio es para ti. Espero que este vídeo te haya ayudado. Si te ha ayudado, si quieres ver más al respecto sobre nutrición cetogénica, suplementación, hormonoterapia, entrenamiento, le das a la manita arriba. Si has visto el vídeo hasta el final, como siempre, ya sabes que me encanta ver planetas del tipo Saturno con el anillo, no el planeta normal. Lo pones en los comentarios. Si tienes dudas, también las pones en los comentarios y haré lo posible para contestarte. Nos vemos en el siguiente vídeo y como siempre te saluda tu farmacéutico intergaláctico Phil Hugo con mucho amor y fisiología. Chao, chao.